Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos de Matovsky. Una miniatura que culmina con el mate del pasillo, pero que antes de llegar al final existen muchos temas tácticos que no se debe perder porque son instructivos. Habrán errores por parte de ambos jugadores, pero no quita belleza a esta partida entre Hampe y Steinitz, celebrada en Viena en 1859. Esta partida comenzó con los siguientes movimientos: E4, E5, caballo C3, planteando una apertura vienesa que fue respondido con caballo F6. Pero aquí se transpone a F4, un gambito de rey, que es respondido con D5. Steinitz pasa a un contragambito Farber. E por D5 y caballo por D5. Esto es una novedad. Aquí anteriormente se había jugado en su lugar el avance E4 y también en la teoría actual se recomienda la captura E por F4. Pero no vamos a entrar en detalles teóricos, sino en la partida en cuestión, donde Steinitz respondió con caballo por D5, F por E5, caballo por C3, B por C3, dama H4 jaque y ahora rey E2. Esta es la mejor jugada. ¿Por qué razón? Si las blancas eluden el jaque con G3, seguiría dama E4 con un jaque doble donde la torre de H1 ¡pum!, caería. Por ese motivo, rey E2, pero esto facilita al negro el desarrollo de su juego con alfil G4. Ahora no era conveniente ir a capturar el peón de E5 por medio de E4, porque esto facilita al blanco reagrupar sus peones centrales. Después de rey F2, dama por E5, caballo F3, una ayuda en el desarrollo, dama H5 y D4, que quedan mejor debido a sus peones centrales, y las negras aún tienen dificultades para el desarrollo, ligeramente mejor para las blancas. Por esa razón, Steinitz decidió alfil G4, a lo que respondió con la única y mejor jugada, que es caballo F3, caballo C6, planificando el enroque largo que ocurrió después de D4 y enroque por parte de las negras, apuntando ahora a una amenaza interesante, alfil B4, destruyendo la cadena de peones de las blancas. Su adversario respondió con alfil D2. No es una jugada buena. Mejor era en este momento expulsar la dama con G3, caballo por E5, rey F2 y dama F6, donde las negras quedan mejor. No es menos cierto, pero preferible esta posición que lo que ocurrió en la partida después de alfil D2. Les recomiendo que aquí detenga el vídeo y encuentre la continuación más fuerte de las negras. Steinitz jugó alfil por F3, una jugada que no es mala porque se va a quedar con ventaja, pero no es la mejor. Preferible era, bueno, si usted encontró esta jugada, puede darse por satisfecho también que hizo lo mismo que Steinitz. Este gran jugador de las negras omitió torre por D4, C por D4,
Claro que en lugar de C por D4, si dama E1, sigue torre E4 jaque, alfil E3 y dama H5, con una ventaja ganadora. Pero generalmente después de este sacrificio torre por D4, lo más factible es la captura C por D4, caballo por D4 jaque, rey D3, alfil F5. El caballo, observen que está defendido por la dama, por lo tanto el rey debe moverse a C3, puesto que de ir a E3 seguiría caballo por F3, dama por F3 y el otro alfil cruzaría el rey con alfil C5, rey E2 y la dama de las blancas se iría del tablero después de alfil G4. Pero en esta posición, después de rey C3, también la posición está completamente perdida con caballo por F3, puesto que se está amenazando dama B4 con mate. Regresando a la partida con alfil por F3, las blancas respondieron con G por F3. Aquí les recomiendo que detenga el vídeo igualmente y encuentre la mejor continuación. No se desaliente. Steinitz tampoco la encontró. La respuesta de Steinitz fue caballo por E5, que es un error que facilita una posición de igualdad e incluso las blancas podrían quedar mejor. Pero no se desanime, porque la jugada mejor era de todas formas caballo por D4, una jugada difícil de encontrar en el tablero. C por D4 y dama por D4, alfil F4, una gran trampa por parte de las blancas. Ojo, dama C4 jaque, un jaque importante. ¿Por qué? Si se hubiese capturado el alfil, entonces vendría alfil H3 y se amenaza mate en 4 jugadas. Por lo tanto, esa captura del alfil no era correcta, sino continuar con dama C4, jaque, rey F2, dama C5 jaque, alfil E3, torre por D1, alfil por C5 y alfil por C5, con una gran ventaja, puesto que ahora el rey está en jaque y la torre de A1 está a punto de caramelo. La van a capturar inmediatamente. Luego de la jugada caballo por E5, las blancas cometen también otro error táctico, que es capturar el caballo. Lo mejor era aprovechar la inexactitud de Steinitz y en lugar de ese movimiento jugar dama E1, proponiendo el cambio de damas. Después de dama por E1, torre por E1, la posición está equiparada, aunque en realidad las blancas están un poco mejor. Después de, por ejemplo, caballo C4, debido a su mejor estructura, puesto que poseen, observen, 4 grupos de peones contra solamente 2 grupos de las negras. Una estructura muy sana, típica del juego de Steinitz. Pero siguiendo la partida de por E5, alfil C5, se está amenazando un mate desagradable con dama F2 y ahora dama E1, necesario pero ya es tarde. Dama C4 jaque, rey D1, dama por C3, el alfil está clavado con la torre y ahora se está amenazando la torre
de A1, así como elementos tácticos de ganancia de material con dama por F3. La torre se quitó de la amenaza y siguió dama por F3 jaque. Jaque doble. Por lo tanto, ante este jaque doble hay que jugar dama E2. Aquí vamos a hacer un retroceso. Dama por F3 es una jugada ganadora, pero vamos a mostrar otra combinación que podía haber surgido en la partida, y es con torre por D2 en lugar de la captura del peón de F3. Dama por D2 y ahora dama por F3, rey E1 y torre E8. No se apresura a capturar la torre, sino que incorpora la otra torre al ataque, amenazando torre por E5, y el rey estaría en muy peligrosa posición. Pero Steinitz decidió capturar material con dama por F3, dama E2, y ahora hubiera sido preferible, en lugar de ese movimiento de dama E2, sencillamente alfil E2, que era una recomendación, pero de todas formas seguiría el sacrificio torre por D2 jaque, rey por D2, dama E3, rey D1 y torre D8. Sigue una secuencia que va a conducir a un final de damas con muchos peones de ventaja, forzado, alfil D3 y ahora torre por D3 jaque, C por D3 y dama por D3, jaque doble. Por lo tanto, deben ir a la defensa de la torre con rey C1, alfil A3, torre B2 única y dama B5, amenazando dama por B2 con recuperación de material y gran ganancia del mismo. Dama por F2, alfil por B2 jaque, dama por B2 y dama C6, jaque doble, con lo que se recupera la torre y, como verán o como ven, se quedan con 3 peones aislados contra 3 peones de ventaja por parte de las negras. Una ventaja extraordinaria. Pero esa era lo mejor. Así que ya sabrán cómo está la posición. Siguió dama E2 y Steinitz sacrifica su torre con torre por D2, jaque, rey por D2, torre D8. Incorpora la otra reserva con esta jugada, rey C1 y ahora alfil A3 jaque. Las negras van a dar mate forzado, torre B2 obligado, dama C3 amenazando dama por B2 mate, que fue defendido primero con alfil H3 para demorar la partida, rey B8, dama B5. Ojo, se amenaza mate con dama por B7, pero ya todo estaba calculado y decidido, puesto que sigue dama D2 jaque, rey B1 y dama D1 jaque. Luego de la captura forzada de la dama con torre por D1, sigue torre por D1, jaque mate. Un jaque mate del pasillo que habíamos mencionado al principio. Existen aquí las piezas traidoras de la torre, el peón de A2 y el de C2. Una bella combinación de Steinitz, que aprovechó la presencia del rey de las blancas en el centro del tablero, lo llevó forzosamente a hacer un enroque largo artificial y allí recibió el jaque mate. Deseo que esta partida la hayan disfrutado y que le haya aportado algún conocimiento y entrenamiento. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo con Matoski. Chao.